Hola, 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 hola. Dios le bendiga a todos, muy, pero muy bienvenidos a una noche más, conectados para aprender. Dios le bendiga grandemente a todos los que se van conectando, los que se van sumando a esta transmisión de día miércoles, en donde vamos a tener a un gran maestro de la palabra del Señor Jesús, en donde nos va a estar enseñando hermenéutica y exégesis bíblica, donde nos van a dar unas pautas de disciplina para poder entender y profundizar un poco más la palabra del Señor Jesús. Creo que todos queremos profundizar en el conocimiento, queremos crecer en Dios. Yo quiero crecer en Dios, así que agradezco a todos los que han estado mandándome mensajitos, me han estado felicitando por el programa. Hemos estado tratando de brindarle lo mejor siempre. Siempre estamos invitando a personas que nos van a estar edificando en la palabra del Señor Jesús. Agradezco a Dios por cada uno de los que se conecta y puede aportar un granito de arena con una pregunta, con una palabra, confirmando las cosas que se están diciendo. Ahora, si usted las pone en duda, también es bienvenido. Así que no hay drama por eso. Agradezco al Señor por todos los que... Una vez recibí un mensaje a las 4 de la mañana. Me despertaron diciéndome y felicitándome por el programa. Sé que le está haciendo de mucha bendición a muchas provincias, a diferentes países, Bolivia, Uruguay, en Chile también nos están escuchando, provincia de Formosa, provincia en Bahía Blanca, nos están escuchando también en Mendoza. Dios bendiga a los hermanos de Mendoza que siempre están conectados para aprender. Así que agradezco al Señor por todo eso, pero sin más preámbulo, hermano, en esta noche tenemos un invitado especial, un invitado de lujo desde el país vecino de Chile. Ahí ya la estoy mirando, se está sonriendo, siempre con ese carisma hermoso en el cual sabe llegar al corazón. Dios le ha prestado nuestros oídos en esta noche para que nos edifique en la presencia del Señor. Dios bendiga a mi hermana Judith, que siempre está conectada, Judith López, a mi hermana Karina, a mi hermana Graciela, conectados ahí para aprender una vez más las hermosas cosas que el Señor nos regala, las perlas que el Señor nos regala por medio de su palabra. Hoy tenemos a un hombre dotado en la palabra del Señor Jesús. Sé que es un hombre que nos va a entregar una preciosa sabiduría. Yo cuando la palabra de Dios dice que ata la sabiduría a tu cuello porque te serán de adorno, este es un hombre que hace esas cosas, hace que la sabiduría se vea, la palabra se vea aún más especial. Yo cuando lo escuché predicar por primera vez allí en la ciudad, en la provincia de Mendoza, en la ciudad, creo que fue Gouge, si no me equivoco, fue una gran bendición, habló, mire que recuerdo el mensaje, fue tan impactante que recuerdo el mensaje. Yo los mensajes que impactan en mi vida los recuerdo con una fuerza tremenda, hermano. Recuerdo una predicación, imagínense, del año 2011, en donde yo todavía no conocía al pastor Juan David y yo lo conocí en ese mensaje. Y me acuerdo del mensaje del pastor Pino en donde habló del templo, habló de los levitas y habló del privilegio de los levitas y dije, wow, esto fue impresionante. Entonces, cosas que no escuchamos normalmente y que nos edifican y que nos llaman la atención, por lo menos a los lectores de la palabra, nos llama mucho la atención de cómo tratan con la palabra y cómo se desenvuelven en su sabiduría. Así que, sin más demora, bienvenida mi hermana Selva Lorena Sánchez. Sin más demora, vamos a darle la bienvenida a nuestro anfitrión de esta noche, al pastor Pino Valenzuela. Bienvenida, pastor. ¿Cómo estás, Abel? Oye, ¿Todo bien? tremenda presentación. Yo creo que estabas presentando a otra persona. ¿Ah? No No, a pastor, lo mí. estaba presentando a usted, lo estaba presentando a usted. ¿Cómo estás, Abel? Qué gusto poder estar en tu programa. He estado viendo algunas cosas que tienes subidas en YouTube y la verdad es que está bastante interesante todo lo que estás entregando y primero que nada, lo primero que quiero decirte es que agradezco a Dios por esa pasión para poder edificar siempre al pueblo de Dios. Es sumamente difícil, ardua la tarea. Siempre se levantan críticas cuando uno quiere hacer algo para el Señor y eso lo vas a tener. Seguramente ya lo has tenido también, no estoy seguro, pero seguramente algo tiene que ver de eso. Sin embargo, te felicito porque el material que estás entregando es de primer nivel, así que muchas gracias a Dios por eso y gracias también por invitarme. No creo ser No, tan así como tú me estás diciendo, no, pero pastor, gracias a pastor. Dios. Pastor, muchas gracias por su felicitación y no, yo creo que, a ver, más allá de nuestra confianza y de todo lo que nosotros nos hemos hablado, lo presenté como debía presentárselo. ¿Por qué?
porque ha sido un hombre que ha edificado mucho al pueblo de Dios con sus mensajes, con sus palabras, con lo que Dios le ha regalado, y creo que es una de las maneras en las que uno también puede llegar a las personas en una presentación. Una presentación dice mucho, ¿o no? ¿Usted cuando prepara el mensaje lo prepara así nomás? No, tiene una introducción en donde hay una presentación. En homilética, ¿verdad? Que es una de las ramas de la teología, nos enseñan precisamente a que entre el título y la introducción uno tiene que haber dicho todo el mensaje, ¿verdad? En una forma especial para que la gente quede prendida, ¿sí? Eso es cierto. Amén, amén. Bueno, eso lo saben ustedes los predicadores, yo no llego a ese nivel todavía, pero lo he estudiado. Ah, bien, bien, bien. No, pero vas bien encaminado, ¿ah? Gracias, Pastor. Muchas gracias. Saludamos a todos los que se están conectando, Pastor. María Espinosa, Celeste Rivero. ¿Ustedes ve algo ahí? Yo no alcanzo a ver porque estoy por el programa que tú me convidaste, por el live que tú me convidaste, así que yo no estoy, pero luego me imagino que queda colgado, ¿no? En tu... Sí. Perfecto, ahí lo vamos a revisar y saludar si es que hay alguna pregunta también, meternos para poder responder en algún momento después de la transmisión en vivo. Amén, amén, Pastor. De hecho, ya empiezo a saludar a algunos. María Espinosa, Celeste Rivero, Rodrigo Petrucci, hermano, Pastor, nos están viendo desde Uruguay. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo. Wow. Lucio Amén. Gabriela, Franco Jeremías Ulloa, creo que él está en Chile. Sus hermanos, su familia está en Mendoza. Así que agradezco al Señor por esta hermosa audiencia que siempre está conectada para aprender. La hermana Maribel Rivero también está presente, mi hermana Judith, mi hermana Alicia desde Ranelagh, creo que la conoce, mi hermana Alicia Gorosito. Sí, yo la bendiga también a ella. Gracias por seguir. Como siempre digo, compartan la publicación y el video que están viendo. Y siempre que compartan, le digo a los que están subidos desde un link compartido que puedan acceder directamente de mi Facebook para que nosotros podamos ver las preguntas, podamos ver las cuestiones que nos están haciendo en el vivo para poder ir sacando aquellas dudas que quizás surgen en medio de la enseñanza. ¿O no, Pastor? Sí, de todas maneras, a ver, aquí estamos dispuestos. Y saludo a todos los hermanos que están conectados también. Bueno, Pastor, viendo con el tema que nos compete en esta noche, he estado promocionando lo que es la disciplina de la hermenéutica y exégesis. ¿Está bien dicho, disciplinas de estudio? Sí, absolutamente. A ver, hay que partir entendiendo, ¿verdad?, precisamente qué es la hermenéutica, qué es la exégesis, porque si bien en algunos textos aparecen como sinónimos, yo hago una pequeña diferencia entre las dos. Y para eso habría que definir, de cierta manera, lo que es la hermenéutica bíblica, porque no tan solo la hermenéutica o la exégesis se da tocante a los textos bíblicos, o sea, es una disciplina. Es una técnica, es una serie de pasos, ¿verdad?, para poder lograr algo. Y entonces habría que definir primero qué es hermenéutica, ¿verdad?, que en simples palabras, ¿verdad?, es la interpretación bíblica, es la herramienta, ¿verdad?, que se utiliza precisamente en teología para poder llegar a una correcta interpretación del texto bíblico. No sé si acaso se va entendiendo. Sí, perfecto, Pastor, perfecto. Sí, o sea, bueno, o sea que es como algo que nos da, o es una herramienta que nos hace interpretar el texto tal cual es. Exactamente. De hecho, hay terminologías, ¿verdad?, que en la parte biblista que definen también a quién está usando la herramienta, que es el exegeta o el hermeneuta, ¿ya? También son palabras relacionadas, ¿verdad?, precisamente a la disciplina que tiene que ver con la interpretación. Ahora, es un arte, según yo, a ver, porque es un arte, sí, definitivamente es un arte. ¿Por qué? Porque es interpretar el texto bíblico conlleva, ¿verdad?, y depende de la adecuada metodología que tú apliques para interpretar. Lamentablemente, porque no sabemos interpretar, existen diferentes ramas interpretativas que generan diferentes doctrinas también. O sea, claro, esa es la relevancia. Si uno no sabe, ¿verdad?, interpretar correctamente el texto, va a poder hacer decirle al texto cualquier cosa menos lo que tiene o lo que decía. O tal vez en una de esas, ¿verdad?, le apunte justo, pero es... Bueno, de eso es lo que hablábamos un poquito con el... Dios bendiga a mi hermano Lucio y Gabriela que se conectaron allí y le están mandando saludos también a usted, Pastor, así que bendiciones.
De eso lo hablamos un poquito el día lunes con el pastor Juan David, en donde se habla, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo, en donde se saca ese versículo del contexto para animar a la iglesia a que persevere hasta el fin, obviamente, haciéndose, pero se sacó del contexto y se interpretó para hacer un devocional en el cual Dios, o Jesús, obviamente, en ese momento, no lo estaba aplicando para eso, lo estaba aplicando para un tiempo y forma en donde se estaba dando el tiempo que Dios trataba con los judíos. Absolutamente, o sea, ahí, claro, a ver, es correcto si consideras, ¿verdad?, la hermenéutica como corresponde. Hay otras ramas interpretativas como la alegórica, por ejemplo, que sí sirve para dar un mensaje, ¿verdad?, así de ánimo, devocional, como tú dices, ¿verdad? Pero cuando tú vas al texto en sí, a hablar acerca del texto, lo que Jesucristo quiso decir, por qué lo quiere decir, en qué contexto lo dice, ¿verdad? No tan solo en eso, sino que también hay que considerar el marco histórico, el marco social que se está viviendo. La hermenéutica se encarga precisamente de todo esto, de decirte, ¿sabes qué? Mira, este texto se dijo bajo este contexto. Y este contexto inmediato, ¿verdad? Es una cosa, pero el contexto histórico, el contexto político, social, exactamente, económico incluso, porque se dice, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola de los talentos. Cuando tú, por decirte algo simplemente. Eso es poderosísimo. Ahí dele para adelante con eso. Exactamente, mira, la parábola de los talentos generalmente uno habla acerca de no, el talento que tengo es tocar guitarra, el talento que tengo es, no sé, predicar o este. Sin embargo, cuando tú das al texto y te das cuenta que era un talento, era una cifra económica, era dinero, era cash, era chin chin. Entonces, lo que le pasa, que equivalía al sueldo de un año. Entonces, cuando le pasa 10 talentos, le está pasando el sueldo de 10 años al primero, para que lo administre económicamente. Entonces, por eso, en cierto momento, aquel que toma el talento y lo entierra, el Señor le dice, ¿verdad? ¿Por qué no tomaste lo que era mío y lo pusiste en el banco? Y yo lo tendría con intereses. Entonces, claro, si tú interpretas bien, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que está hablando de un tema económico ahí, y no de un tema de capacidad. Qué importancia el tema de la interpretación en cuanto a la disciplina de la hermenéutica, porque aún enriquece el texto mucho más de lo que se le puede dar en una vista sin esa disciplina. Absolutamente. De hecho, la interpretación más acercada al texto siempre tiene que ver con un marco histórico-gramatical o gramatical histórico, ¿ya? Es sumamente importante entender que esta disciplina, que es de interpretar, ¿verdad?, correctamente el texto, siempre, si tú quieres sacar lo que el autor de verdad quiso decir y no lo que yo creo que quiso decir, tú vas a tener que considerar el aspecto gramatical, es decir, cómo se escribe, ¿verdad? La gramática en sí. Muchos decían, ¿para qué nos sirve, verdad, la gramática del colegio? Bueno, aquí nos sirve bastante. Claro. Porque precisamente una coma puede cambiar absolutamente, un tilde puede cambiar el sentido de una palabra. Y también el marco histórico, porque ¿cómo puedo entender yo que un talento era una cifra económica si precisamente no tengo idea de lo que la historia me hablaba respecto a esto? Acá la profesora de Selva, Lorena Sánchez, dice exacto, es como que está afirmando lo de la ley gramatical. Bueno, acá, por ejemplo, en Argentina nos enseñaban la gramática y nos enseñaban de una manera y uno decía, ¿para qué quiero aprender esto? Hoy que hemos crecido, nos damos cuenta que esas cosas nos enseñaban a hablar de forma adecuada. Absolutamente. Y no tan solo a hablar, sino que a leer también, leer de forma adecuada. Hay que considerar que, por ejemplo, los textos bíblicos son escritos en idiomas que no son los propios, no son los nuestros, por lo tanto, tienen una gramática especial, tienen una gramática diferente a la nuestra. Y eso, ¿verdad?, cuando tú te introduces en la hermenéutica, te vas dando cuenta de que muchas de las interpretaciones y muchos de los sentidos que nosotros les damos a veces están
bien alejado de lo que el autor quiso expresar en el texto original. Wow, y eso ahí es cuando hilamos muy fino, pues algunos han tocado la rama ya de la herejía, por decirlo así, en temas que no han sabido interpretar. De hecho, la escuela de los fariseos de ese tiempo, en realidad existían como 7 tipos de fariseos en el tiempo de Jesús, pero sin embargo nosotros vemos que ellos interpretaban la ley, Jesús interpretaba la ley y eran 2 pensamientos totalmente diferentes, disciplinas totalmente diferentes. Es increíble porque, a ver, muchos pueden decir, no, lo que pasa es que la hermenéutica es ahora una herramienta que la teología simplemente ha traído, ¿verdad?, a colación. Sin embargo, hay ejemplos profundísimos en la misma escritura acerca de la interpretación bíblica y de la hermenéutica y de la exégesis. Mira, esa era lo que quería hacer la diferencia en un principio. La hermenéutica es la herramienta, es la técnica de interpretar. Y la exégesis es cómo lo explico. Porque una cosa es interpretar el texto, ¿no es cierto? Y yo tenerlo bien clarito acá en la cabeza, porque lo leí bien, sé lo que quiere decir, pero otra cosa es cómo lo explico. Y esa es la gran diferencia entre hermenéutica y exégesis. La hermenéutica es la que se encarga de interpretar y la exégesis es la que el exegeta, ¿verdad? Es aquel que lo explica y de una manera correcta. Acá dice mi hermana Lorena, dice, hay que estudiar, dice. Bendiciones, pastor, le están saludando de acá, de Mendoza también le está saludando el pastor Balcedo David, Dios te bendiga, David, un joven que amo mucho, él fue el que me predicó. Ah, gloria a Dios. El pastor Balcedo fue el que me predicó, Balcedo David, si me habrá tenido paciencia. Lo conozco. Sí, Rodrigo Petrucci dice desde Uruguay, el pastor tiene razón, por ejemplo, un versículo mal interpretado por los testigos de Jehová y adventistas es Lucas, capítulo 23, verso 43. ¿Qué dice ese texto? ¿Quiere que lo lea, pastor? Sí, por favor, estoy sin Biblia a mano. Listo, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, lo de la coma que hablábamos recién. Tal y cual. Sí, es un texto muy usado precisamente por esta rama, por el adventismo y por los testigos de Jehová para malinterpretar el texto. Entonces, ahí radica la importancia de la hermenéutica. Como te estaba diciendo, los ejemplos bíblicos de la hermenéutica son variados. Tú nombrabas unos cuantos, o sea, Jesucristo interpretaba de cierta manera la ley, la Torá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, había distinción entre los fariseos y los saduceos. Algunos no creían en la resurrección, por ejemplo, con los mismos textos, con la misma, ¿verdad?, ley a interpretar. Algunos no creían en la resurrección y otros sí creían. Entonces, por eso Jesucristo de repente tira, ¿verdad?, unas cosas para que el Señor Jesús le dijo, ustedes erráis ignorando las escrituras, dijo. Entonces, refiriéndose a la Torá. Como que ellos, y después le habla de la ley y le dice, no entienden por boca de Moisés que en el día de la resurrección van a ser como los ángeles de Dios. Tal cual. Entonces ahí empiezan las malas interpretaciones, y entonces acá vamos la importancia de la hermenéutica y la exégesis bíblica para interpretar el texto correctamente y no irnos por las ramas alegóricamente. De hecho, la predicación alegórica fue más expositiva por el tema de los griegos, que a los griegos les encantaba alucinar y hablar y hablar y hablar. Tal cual. Ahora, pero tampoco la condenemos al 100%, o sea, la exposición alegórica... Nos gusta esto de la alegoría. Nos gusta, ¿no es cierto? No sé, ejemplificar. Muchas veces yo prediqué acerca de las lentejas, por ejemplo, de Esaú, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, el plato de lenteja. Yo alegoricé mucho, ¿verdad? En algunas oportunidades llevaba un puñado de lenteja, ¿verdad? Y predicaba con eso. O sea, nadie quite, ¿verdad?, tu plato de lenteja. Entonces, tampoco lo condeno, pero estamos hablando de una herramienta muy importante que a muchos desconocen y muchos la ignoran por el origen. Expliquemos un poco el origen, pastor, de la hermenéutica. Bueno, mira, la verdad es que hermenéutica, muchos están en contra, ¿verdad? Porque precisamente la palabra hermenéutica viene del griego, ¿verdad? Y el griego, ¿verdad?, a pesar de que el significado está muy
por el contrario de lo que se cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se toma la palabra Hermes, que tiene que ver con este dios que era el dios griego de los mensajes, ¿verdad? El de los zapatitos con alas. ¿Ah? Claro, que para los romanos ese era Cronos, creo. Que era... porque era el dios del tiempo, ¿no? No estoy muy seguro, no estoy muy seguro, puede que sí, no tengo en mente, ¿verdad? Claro, porque ellos le ponían alas en los pies y de ahí salió el dicho, el tiempo vuela, no corre. Ah, súper, mira, desconocía eso, ¿ves? Cada día se aprende algo nuevo. Pero efectivamente, Hermes era este dios que era el mensajero de los dioses. Sin embargo, malinterpretar, perdón, está mi guaguita por ahí. No pasa nada, no pasa nada. Entiendo porque soy papá también. Sí, malinterpretar, ¿verdad? O tomar una palabra y juzgarla o prejuzgarla por su origen, lamentablemente nos puede quitar una bendición. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra unicidad tampoco está en la Biblia. Bueno, de hecho, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los nombres de los dioses romanos. Exacto, o sea, no debemos juzgar una palabra por el origen y creo que este es un excelente ejemplo para aquellos que nos están escuchando. Tal cual, porque la palabra hermenéutica en sí, mira lo que significa interpretar, traducir y explicar. Esas son las tres acepciones que tiene la palabra hermenéutica. Por lo tanto, juzgar una palabra por su origen es, lamentablemente, juzgar a un libro por la tapa, no por el contenido. ¿Me entiendes? De hecho, creo que estas tres cualidades de la palabra fueron lo que usó Esdras para leerle la ley, porque dice que la entendía y se les daba a entender, o sea que la explicaba, la exponía, ¿no? Mira, es sumamente, yo creo que ese es el mayor ejemplo, porque tú tienes que contextualizar. Recuerda que el pueblo de Israel venía desde la cautividad babilónica, venía, ¿sí? ¿Verdad? Estaba, y lo que ellos hablaban en ese tiempo era el arameo. Desde Babilonia traen, ¿verdad?, el idioma arameo. Y las escrituras estaban en hebreo. Por lo tanto, la gran mayoría de aquellos que llegaron, ¿verdad?, con el sacerdote Esdras a la reconstrucción del templo, luego, ¿verdad?, Nehemías, la reconstrucción de los muros y todo eso, no hablaban el idioma de las Sagradas Escrituras, de la Torá, de la ley. Por lo tanto, usted está tocando el texto encima de ese tiempo, los hizo separar de sus parejas paganas. Absolutamente. Wow, impresionante. Recuérdalo. Entonces, contextualizando, hay que entender que ellos estaban con un idioma que traían desde la cautividad babilónica, pero las escrituras estaban en otro idioma. Por lo tanto, Esdras se esforzaba en ese sentido de poder leer la Torá en el idioma, ¿verdad?, sacro, en el idioma sagrado. Y los levitas que estaban por ahí, ¿verdad?, y que repetían, porque tú tienes que saber que no tenían alto parlante, ¿verdad?, ni nada por el estilo, sino que se iban escuchando, iban repitiendo a medida que el pueblo avanzaba, ¿verdad?, en sus filas. Los levitas, ¿verdad?, intentaban traducir de un idioma a otro para que lo entendieran, siendo lo más fiel posible a lo que era la ley. Y eso es un acto de hermenéutica, es un acto de interpretación correcta, claro, de tomar el texto lo más parecido a lo que el autor quiere decirlo y darlo a entender, en este caso, a otro idioma. En nuestro caso, ¿verdad?, a la correcta interpretación del texto. ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué importante es la disciplina! Y ya se usaba en esos tiempos, no es que algo que se inventó en estos tiempos, no, es algo que ahora ya le pusimos nombre. Claro, ahora le pusimos nombre, pero era algo muy usada por el pueblo de Israel. Absolutamente, no tan solo por Israel, Jesucristo era un maravilloso exegeta, probablemente el mejor de todos, porque le daba el correcto sentido. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, dice el Señor. ¿Ah? Es decir, ustedes tienen esta interpretación de los ancianos, pero yo les voy a decir lo que realmente está en el corazón de Dios cuando quiso decir esto. Entonces, Jesucristo es un hermeneuta, es un exegeta, ¿verdad? El mejor de todos, porque él obviamente, él mismo era la palabra, por lo tanto también él sabía lo que significaba. Amén. Saludamos a los que se van conectando también, Belén Ortellano, Jesús Fredes desde Mendoza nos está mirando, Karencita Velaz, mi cuñada, nos está mirando, saludos a usted, pastor, que Dios le bendiga grandemente.
acá nos están mandando saluditos, así que bueno, a la audiencia le decimos que a medida que vamos desarrollando este tema de la hermenéutica, vayan preguntando si hay alguna duda, pero creo que está explicándolo súper bien y nos está quedando clarísimo, Pastor. Bueno, es interesante, ¿verdad? Es interesante este tema cuando uno quiere precisamente ser fiel al texto. Porque como te digo, o sea, ¿cuáles son los grandes problemas de no tener el conocimiento técnico? Es precisamente darle una interpretación que no corresponda y frente a eso, ¿verdad? Rayar probablemente. Sí, si bien efectivamente hay temas que no tienen incidencia salvífica, no son de importancia, ¿verdad?, salvífica, pero hay otros temas que sí lo son. Entonces, ese es el gran peligro que corre aquel que interpreta la escritura desde la alegoría, desde, ¿verdad?, la propia interpretación, desde el poco conocimiento. Y precisamente por eso también te felicito, Abel, de poder estar poniendo este tipo de herramientas a disposición de todos y abiertamente, ¿verdad? En ese sentido, que todos puedan beneficiarse, ¿verdad? Con tu canal de YouTube, con estos mismos videos que quedan, ¿verdad?, clavados ahí. Etiquétame, por favor, para poder compartirlo también después a lo que se dé el tiempo. Yo no sé si acaso habrá alguna pregunta, yo no sé si acaso tú tienes alguna cosa que preguntar, En realidad no, era lo de lo de la introducción en cuanto al nombre, porque por el nombre muchas veces se lo ha juzgado a esto. De hecho, todo el que aprende esta disciplina, una vuelta debatiendo en un grupo que me habían puesto así para debatir, en un grupo de WhatsApp, ¿ya? me dijo, yo empecé a estudiar teología, todos ellos sabían, y entonces cuando yo empecé a tocar el tema de la hermenéutica, me tildaron de hereje por llevar supuestamente un nombre que venía de una tradición, o por así decirlo, de una etimología griega, de un dios que traía esto, que traía el otro. Entonces ahí ya me tildaron de hereje, porque decían, Jesús nunca ocupó eso, los profetas nunca ocuparon eso. Sin embargo, vemos que aquellos que han estudiado ven antes de, o sea, en el periodo intertestamentario, la escuela de cómo esta escuela Bien. era de la de Ben Ayer y la de Ben Neftalí. Sí, absolutamente. La escuela de Shammai y la escuela de Gilei, que eran diferentes escuelas de interpretación. Absolutamente, o sea, lamentablemente esto también tiene que ver con, a ver, no quiero que la gente ni la audiencia se sienta mal en este aspecto, pero todos ignoramos cosas, todos, absolutamente. O sea, quien dice que lo sabe todo, no sabe nada, absolutamente. Están, ¿verdad? Están aquellos que saben, aquellos que no saben, pero están también aquellos que no saben que no saben. Y esos son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos, porque no saben que no saben. ¿Ya? Entonces, claro, viven una completa ignorancia, por así decirlo. Sí, hay cosas que sí, que nosotros no, consideramos que, a ver, que usando la propia palabra, hay cosas que ignoramos y somos ignorantes en cierta área, pero no de una forma mala, sino de una forma que no lo sabemos y cuando lo aprendemos decimos, mirá, esto se puede hacer de esta forma. Claro. Tal cual. Y entonces, en ese sentido, lamentablemente, hay muchos, y es triste, es muy triste. ¿Por qué? Porque nos gustaría, ¿verdad?, que el Espíritu Santo a todos nos diera, ¿verdad?, toda la revelación absoluta, pero si tú te das cuenta, el trabajo del Espíritu Santo son dos, prácticamente dos. Uno, que es darnos el poder para testificar, recibiréis poder para poder predicar, sí, dice el Señor. Hechos 1:8, ¿verdad? Ese es el meollo. Me van a hacer testigo una vez que tengan el poder. Y lo otro, que Jesucristo mismo lo dice, que os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, tiene la capacidad de poder traer a la mente cosas que ya están en la mente. Exacto. O que ya están en el corazón, por decirlo de una forma bíblica para que nadie se me enoje. ¿Ah? Entonces, pero ojo, hay que tenerlo primero en el corazón. Y para eso uno tiene que estudiar, uno tiene que leer, uno tiene que buscar. Bueno, pastor, fíjese que los que muchos se agarran para, a ver, por así decirse, excusarse de que no estudian la palabra, es decir, esa, abre tu boca que yo la llenaré, sin tener en cuenta que tenemos un Moisés con una tradición crecida en hebreo y en Egipto, con dos tradiciones muy fuertes. De hecho,
cuando lo escuchamos a Moisés en Hechos por medio de Lucas, que nos empieza a relatar el carácter de Moisés, nos dice en Hechos, creo que es 7, nos empieza a relatar, dice que era poderoso en palabra. O sea, muchos decían, no, porque es tartamudo. No es que era tartamudo. Moisés tenía la capacidad de escuchar, de procesar, y era un hombre muy tranquilo, y por eso se le decía tardo en el habla, pero la palabra de Dios dice que era poderoso en palabra, porque tenía dos tradiciones muy fuertes, dos enseñanzas muy fuertes. De hecho, él iba camino a ser príncipe de Egipto, pero por ciertas cosas que surgieron en su camino, lo apartaron, y era un conocimiento terrible el que tenía Moisés en su cabeza. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, a ver, es inclusive complicado tratar de ignorante a aquellos, ¿verdad?, que nos traen, ¿verdad?, la enseñanza o los pensamientos tan fuertes como es el salmista David, es como Moisés, ¿verdad? Los profetas, si bien, a ver, te recuerdo que en los tiempos de Elías y de Eliseo habían escuelas de profetas. Exacto, que estaba Eliseo precediendo, decía. Absolutamente. Y estas escuelas de profetas se dedicaban a la meditación, a la oración, a la búsqueda insaciable de la palabra de Dios y de la correcta interpretación. Fíjate que Pedro, a quien muchas veces tildamos de parte del vulgo, ¿verdad?, que viene de la palabra vulgar, del populacho, del pueblo, él dice, voy a parafrasearlo porque no tengo el texto bíblico, dice que los profetas en otro tiempo indagaban diligentemente para entender los tiempos. Entonces, eso tiene que ver precisamente con la indagación escritural, la oración y también conocer los tiempos, es decir, contextualizarte en el tiempo que estás viviendo, en las cosas que están sucediendo. Una de las terribles cosas que yo me estaba dando cuenta, discúlpame que me meta, ¿verdad?, aquí tal vez en una camisa de 11 varas, pero son las interpretaciones que hoy en día se le están dando, ¿verdad?, a todo el tema conspiracional, dejando de lado precisamente la escatología bíblica, dejando de lado la correcta interpretación, el conocimiento de los tiempos, el carácter de Dios. Claro. Y en ese sentido, ¿verdad?, hay unas teorías conspiracionales, ¿verdad?, que el orden mundial y que acá, que yo no desconozco que hay manos oscuras, ¿verdad?, muchas veces en todas las cosas que suceden, pero de ahí a tomar, ¿verdad?, cosas y hacerlas, intentar calzar con la Sagrada Escritura, es una cosa, ¿verdad?, horrorosa y que tiene que ver precisamente con la negligencia que tenemos para entender las Escrituras, la negligencia para estudiar, ¿verdad?, de una forma correcta, como es, ¿verdad?, con esta herramienta que es la exégesis, la hermenéutica. De hecho, fijémonos, que usted sacó el ejemplo del apóstol Pedro, pero sin embargo, Lucas, siendo un médico, cuando escribe su libro, Lucas, dice, oh excelentísimo Teófilo, ya que muchos han tratado de poner en orden la historia, me ha parecido también a mí indagar. Entonces, vemos a un Lucas, no que vio las cosas en que empezó a escribir, no, vemos a un Lucas que está preocupado, indagando, como usted decía recién, si esas cosas eran ciertísimas, dice la palabra. Entonces, vemos a un Lucas con una disciplina en cuanto a lo que voy a poner. Bueno, voy a escribir, lo que voy a poner en mi libro tiene que tener fundamento. Entonces, no voy a poner y escribir cualquier cosa. Entonces, comienza a indagar, empieza a usar las disciplinas de la hermenéutica, la exégesis, y nos da un relato de Jesús que creo que es uno de los más precisos que hay en la historia. Dicen que los historiadores hasta el día de hoy usan el libro de Lucas y el libro de Hechos para conocer ciudades que los historiadores naturales o seculares no han podido descubrir porque están en el libro de Lucas y no están en otros libros. O sea, el 70% de las ciudades que estudian los historiadores, los navegantes y todo eso, han estudiado el libro de Hechos de los apóstoles. Porque tuvimos a un hombre que se puso a indagar, que se puso a hacer la disciplina para poder explicarlo. Acá hay una pregunta, pastor, que dice Albornoz Jesús, vamos a ver si lo podemos decir, dice, hola pastor, al estudiar la Biblia, la puede entender de la manera correcta el plan de Dios para la humanidad, pero respecto a las profecías bíblicas,
¿Cómo entender el significado y símbolos de las profecías como Daniel y el libro de Apocalipsis? Ay, bueno, qué interesante, ¿ah? Interesante. Mira, déjame cerrar el tema de Lucas y de hecho, Sí, sí, sí. porque hay algunos que tal vez no saben que tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos son escritos por Lucas. Amén, amén. De hecho, originalmente constituían un solo libro. Exacto. Y luego, ¿verdad? Fue dividido porque se notó, ¿verdad? Que efectivamente había un cambio en el tema ahí, ¿verdad? Hasta Jesucristo, ¿verdad? Y su ascensión y todo el tema, ¿verdad? Hay una división ahí. Es interesante, Lucas, ¿verdad? Y Lucas también tiene algunas palabras que no tienen los otros escritores, que son, por ejemplo, cuando habla acerca de María, dice que cuando el ángel le habla que iba a sufrir, ¿verdad? Dice que algo traspasó su corazón. Eso a mí siempre me voló la cabeza, porque precisamente a muchos hablan de que Lucas es un escritor o es un cristiano que fue convertido, ¿verdad?, mucho tiempo después de Jesucristo, pero ojo, para poder saber lo que había en el corazón de María, tiene que haber estado por ahí con ella, en contacto directo, porque ella Exacto. le tiene que haber dicho, mira, cuando sucede esto, algo explotó en mi corazón. Y eso solamente lo sabía María y el Señor. Entonces, Exacto. imagínate la calidad de búsqueda en la Bueno, interpretación que no. ojo, ojo, por ejemplo, el mensaje de Lucas es mucho más coloquial, o el lenguaje de Lucas es mucho más coloquial que el de Marcos. Por ejemplo, lo que Marcos usa para laguna, Lucas va y le dice tal cual es. ¿Es un río o es un mar? No, no usa laguna, no usa lago. Después cuando Marcos y los otros evangelios nombran a María, a la María Magdalena, como la nombran como una prostituta o como se interpreta en ese tiempo, sin embargo Lucas, para alcanzar la mente judía y darle una pluma mucho más alta, él dice mujer pecadora. O sea que vemos a un hombre que tiene cuidado en cada palabra que puso en su evangelio. Es maravilloso porque precisamente eso, si tú no tienes conocimientos, ¿verdad?, interpretativos, generalmente lo vas a pasar por alto. Exacto. Y esos detallitos hacen la diferencia, ¿verdad? Y lo exquisito que es leer la palabra de Dios. Ya, volviendo a la pregunta del hermano, bueno, Sí, es absolutamente, a ver, la disciplina apocalíptica, que es el lenguaje, ¿verdad?, que tiene tanto Daniel como Ezequiel, también el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, esa escritura, o ese tipo de escritura, o ese tipo de texto, teológicamente se llama, ¿verdad?, apocalíptica, ¿ya? Ese es el exacto. concepto técnico para poder... Tiene también sus propias herramientas interpretativas. Aquí también voy a meterme, ¿verdad?, en los pies de los caballos, o en las patas de los caballos, como decimos acá en Chile. ¿Por qué? Porque a ver, uno debe entender que existe no tan solo una forma de interpretar la escritura, sino que hay variadas herramientas y variadas formas de poder lograr llegar a una interpretación. Lamentablemente, no podemos interpretar al 100% las profecías. Hay Vamos una a hacer... escritura que dice eso. El apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo fue quien lo dijo. En Pero bueno, parte pastor, eso, haga, conocemos, haga énfasis en eso. Haga énfasis en eso porque la audiencia que está escuchando piensa que en esto, en los temas escatológicos, podemos llegar a tener la verdad absoluta. Sin es embargo, el apóstol Pablo lo enseñó muy claro y por favor, haga énfasis en esto para que la audiencia escuche también esto importante. Pablo, cuando está hablando acerca del amor, ¿verdad? Hay unas frases por ahí que él utiliza y él dice, cuando era niño, ¿verdad? Hablaba como niño, pensaba como niño, ahora cuando soy grande, hablo como grande, pienso como grande, ¿verdad? Estoy parafraseando. Sí, 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 sí. Y ahí, en ese sentido, él dice, eh, a ver, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y Exacto. esa expresión tiene que ver con que precisamente Dios no nos ha querido entregar absolutamente todo el conocimiento. Él nos ha dado las señales. Él nos ha dejado, ¿verdad?, interpretaciones que nosotros podamos, ¿verdad?, tener y darnos cuenta. Cuando sucedan estas cosas, levanten su cabeza, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Y en ese sentido, uno debe entender de que no toda
las escrituras, si bien nos hablan de todo, no nos hablan del detalle de todo. Exacto. Y nos da un espacio, ¿verdad? Un espacio gris para poder finalmente dejarle las cosas de Dios a Dios. Exacto. De hecho, mire, fíjese que me estoy acordando de una escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en un momento que hoy vemos por un espejo oscuramente, dijo. Después, el apóstol Pedro en su libro empieza a hablar un poco del tema escatológico, en donde dice, y todo lo será consumido por fuego, y empieza a hablar de esto, y él aclara y dice, pero de estas cosas habla Pablo, cosas que ni yo entiendo. Entonces, en eso hay que hacer énfasis de que en el tema escatológico no hay una verdad absoluta. Sí, en el tema doctrinal, salvación, en eso estamos de acuerdo todos. Pero en el tema escatológico, hasta el día de hoy, como el apóstol Pablo lo dijo en su tiempo, vemos como en un espejo oscuramente. Sí, y es súper importante explicar que los espejos, ¿verdad?, eran latones que eran pulidos. Por lo tanto, no es como el espejo que nosotros tenemos, y eso lo sabemos, ¿verdad?, por la hermenéutica, por la interpretación correcta. O sea, uno ve en un espejo hoy en día y uno dice, no, pero si yo me veo completamente. No, el espejo que ellos usaban eran otro tipo, eran latones, ¿verdad?, de bronce, pulidos, ¿verdad?, que lo pulían de tal manera que uno podía reflejarse. Entonces, pero siempre la imagen estaba distorsionada. Entonces, eso es lo que está queriendo decir Pablo. Vemos como algo oscuro, vemos algo, ¿verdad? Correcta. Exactamente, vemos, ¿verdad?, de una forma borrosa, vemos de una forma distorsionada. Entonces, hay cosas que efectivamente no podemos ver, no podemos asegurar al 100%, podemos tener ciertas ideas que pueden estar muy cercanas a la realidad, pero en el aspecto escatológico, en el aspecto profético, en el aspecto, ¿verdad?, de las cosas que han de suceder, tenemos simplemente un lenguaje simbólico que no puede ser interpretado literalmente. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que el milenio son los 1000 años. Bueno, entonces, cuando estamos hablando acerca de langosta, estamos hablando de langosta. Cuando estamos hablando de escorpiones, estamos hablando de escorpiones que van a venir. Entonces, no, son símbolos que nos quieren decir algo. La marca en la frente, ¿verdad? La marca en la mano. Algunos piensan que es una marca literal, que efectivamente nos van a marcar con 366 o nos van a poner el chip o tal vez quiere decir otra cosa. Exacto. De hecho, a ver, cuando el apóstol Juan hablaba en ese tiempo, él estaba dirigiéndose no pensando en nosotros. Eso es lo que la gente no entiende en estos tiempos. Él no estaba pensando en nosotros, lo van a marcar con una marca, un 666. No. De hecho, lo que pude estar viendo en este tiempo es que hay 3 clases de números que a nosotros nos pasó 666, pero en otras partes 615 y en otras partes 645. Entonces, porque los números tenían un nombre, tenían un significado, no es que era una marca literal. Tal cual. Entonces, ahora, ojo, que eso no quiere decir, a pesar de que eso es precisamente el libro de Apocalipsis es preterista, ¿verdad? En su forma inicial. Preterista, cuando digo preterista, ¿verdad? Es una interpretación pronta. Recuérdate que en los primeros versos en el libro de Apocalipsis dice que precisamente estas son las cosas que van a suceder presto, pronto. Que esa palabra es la misma que usa, ¿verdad?, Pablo cuando habla a Timoteo y le dice, oye, ven a verme presto, ven a verme pronto. Es decir, el escritor Juan el teólogo, o el amado Juan, ¿verdad? Cuando lo escribe, ¿verdad? Dice, estas cosas van a suceder ahora, o sea, esto no va a pasar mucho tiempo, esto está sucediendo ahora, está diciendo. Ahora, que no quiere decir que Dios ocupe, ¿verdad?, este texto al ser sagrado, ¿verdad?, al ser inspirado para las cosas que también suceden a través de las edades, a través de los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Ahora, cuando intentamos, ¿verdad?, interpretar literalmente los símbolos que hay en la apocalíptica, generalmente cometemos errores. Y eso es la delicadeza que debemos tener respecto a los textos proféticos, a los textos, ¿verdad?, que tienen que ver con escatología, que tienen que ver con las cosas que han de suceder en el futuro inmediato tal vez, pero en el futuro después de todo. ¿Sabe que lo que yo creo, precisamente lo que está pasando en este tiempo es que la gente se está dejando influenciar por cosas seculares cuando realmente nosotros tenemos que buscar, primeramente, bueno, obviamente la guía del Espíritu Santo, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en otro tiempo y son diferentes, o sea, culturas totalmente diferentes al 100%. Lo que se hablaba, Juan, en ese momento,
hay cosas que ni entendemos hoy en día por el hecho de nuestra cultura directamente. No porque no tengamos un entendimiento bíblico, sino porque la cultura ya nos hace distanciar un montón de cosas. Sí, absolutamente, Abel. Mira, de hecho, a ver, ¿cómo explicárselo a la audiencia como para que lo tenga claro? Aquí en Chile tenemos algunos modismos, ¿ya? Por ejemplo, hay una frase que ha salido después de todo el estallido social que hubo, que la han acuñado muchos personajes y cosas, y es, por ejemplo, con todo, sino para qué, ¿ya? Wow, claro. Es una frase muy política que han acuñado, ¿verdad? Con todo, sino para qué. Bueno, ¿qué quiere decir? Démosle con todo, si no, ¿para No qué sirve de hacerlo? nada. Mejor echarle toda la fuerza, si no, ya. Ahora, eso está dicho en un contexto social que es lo que hemos tenido hoy en día. Imagínate esa frase en 2000 años después, si es que, obviamente, Dios, ojalá venga antes, pero en 2000 años más, que haya quedado escrito, ¿verdad? En alguna parte, probablemente van a entender la frase, pero no van a entender por qué se dijo, cómo se Oh, dijo, en qué contexto se dijo. ¿Te das cuenta? Lo van a entender, a lo mejor sí, van a poder interpretar, pero no van a saber ni va a tener el peso que hoy tiene debido al estallido social, ¿verdad? Que ha habido. No van a tener idea. Ahora, eso es lo que nos pasa con los textos originales. Fueron escritos en una cultura diferente, fueron escritos en una situación, en un marco social, en un marco económico, en un marco político diferente, que muchas veces nos impide entender hoy en día, en nuestro marco social, en nuestro marco político, en nuestro marco económico, lo que efectivamente quiso o la fuerza que tenía la frase en aquel momento. Y eso, por eso es tan importante la gramática y la historia en la interpretación, ¿verdad? Y la herramienta hermenéutica. excelente, qué excelente explicación. Yo creo que el que ahora va a ir a la escritura va a tratar de ir correctamente, porque, bueno, es verdad. A ver, de hecho hay cosas que los predicadores usamos en cuanto a explicar una frase que dijo Jesús o que dijeron los apóstoles. Siempre tendemos a explicar los que yo conozco, siempre tienden a explicar el contexto en el que se dijo para que se pueda entender por qué lo dijo. Entonces, debemos ver que el libro de Apocalipsis, vuelvo a repetirlo y redondo en esto porque hay muchas personas que dicen, no sé, algunos dicen esto, nadie va a tener la verdad absoluta en el tema escatológico por el hecho de que no entendemos por qué lo dijo y en qué contexto lo dijo en ese momento. Recordemos que Juan estaba en una isla recibiendo revelación de Dios, recibiendo cosas que él estaba viendo en ese momento, con un momento así decirlo de éxtasis, que la palabra éxtasis se ha visto mal en estos tiempos a causa de la droga y de las cosas que se han producido con el pasar del tiempo, pero en ese momento era algo como lo que recibió el apóstol Pablo cuando fue... Subió al tercer cielo. Exactamente, exactamente. Entonces, hay cosas que se deben interpretar en su contexto y es bueno, yo estoy re contento porque esta charla ha sido muy edificativa para la audiencia. Mira, qué bueno, a ver, efectivamente yo creo que en este sentido uno tiene que tener el cuidado necesario para poder interpretar un texto, sobre todo si siento que es una verdad profunda y que tiene que ver con cosas del aquí y el ahora. Sin embargo, cuando hay algún tipo de texto que me está hablando de cosas futuras, es muy arriesgado y torpe, perdóname que lo diga, torpe asegurar que es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que nos genera muchas veces defraudarnos de cosas. Sin ir más lejos, ¿verdad? Las variadas interpretaciones que ha tenido la iglesia adventista y la iglesia de Roswell, los testigos de Jehová, al dar fechas tocante al fin del mundo. Wow, dígalo, los testigos de Jehová han dado un montón de fechas. Un montón de fechas y con supuestas bases bíblicas al respecto. Claro. Entonces, cuando tú haces cálculos, ¿verdad? Y te metes, ¿verdad? Ahí, generalmente vas a terminar defraudado. Y después arreglar eso tiene que ser con otro cálculo. No, me equivoqué en esto, así que ahora viene. Y vuelves a caer en lo mismo. Por lo tanto, es sumamente importante entender que en la apocalíptica, como para ir cerrando, ¿verdad? Y la respuesta para el hermano,
es imposible tener la verdad absoluta. Mira, yo me he conformado, a pesar de que me gusta meterme, ¿verdad?, al tema de Apocalipsis, y hay algunos que no, porque dicen, no, que terrible es Apocalipsis. No, yo me he conformado con saber que al último ganamos. Así de simple. A ver, como iglesia nos vamos allá, volvemos acá, juzgamos. Tal cual, al último ganamos. Y eso para mí es suficiente. Sí, eso es, a ver, ese es el mensaje alentador que creo que Jesús quiere que conozca la iglesia. Tal cual, absolutamente. O sea, finalmente es eso, chicos. Miren, esto va a pasar, va a ser terrible, va a haber persecución, va a haber diferentes tipos de cosas que suceden en el mundo, pero ¿saben qué? Al final ganamos. Y eso es precisamente el mensaje de fondo, ¿verdad? Ahí que el Señor quiere dar para alentar a la iglesia, para decirle, a pesar de lo que esté pasando, no se preocupen tanto, si va a tener que pasar igual. El asunto es que al final ustedes ganan. Así que adelante, sigan. Perseveren hasta el fin o hasta el propósito. Ojo con eso. Amén, amén. Ahí, bueno, creo que vamos a hacer la última pregunta porque ya ha pasado la hora. Hemos estado 50 minutos, pastor. Ahora Wow. ya lo dejo. Mire, dice, Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, mantén secretas las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos la examinarán y el verdadero conocimiento será abundante. ¿Es para nuestros tiempos? Wow. ¿Cuál es el tiempo del fin? Y ahí hay varias escuelas proféticas o varias escuelas, ¿verdad?, de exégesis interpretativas. Ahora, fíjate que el texto en sí y el tiempo del fin o los tiempos postreros, ¿verdad?, como se le llama en el Nuevo Testamento, no es precisamente el tiempo que estamos viviendo. El tiempo postrero parte precisamente con la iglesia. Parte ahí. Acuérdate que el profeta Joel, y no quiero sentirme el dueño de la verdad absoluta aquí en esto, pero es una de las formas que yo he entendido. Ojo, me puedo haber equivocado como en todo, ¿verdad? Pero yo he entendido que precisamente los tiempos postreros comienzan con la iglesia iniciando en su actividad, ¿verdad?, formal, por llamarlo de alguna forma. Recuérdate que es derramado el Espíritu Santo cuando parte, ¿verdad?, de la iglesia para darle poder y para poder empezar a crecer y a multiplicarse. Y Pedro, cuando hace la exégesis, cuando hace, ¿verdad?, la interpretación, la hermenéutica de lo que está sucediendo ahí en ese momento, dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Será que en los postreros días. Por lo tanto, los postreros días no es ahora. Los postreros días comenzaron desde el tiempo de la iglesia. Yo te recuerdo, Abel, que tú lo debes saber muy bien, y los hermanos, ¿verdad?, por ahí, que los postreros días, los discípulos de Jesucristo esperaban que el Señor regresara en el momento, que no pasara mucho tiempo. Ellos estaban esperando el retorno de Jesucristo en los tiempos en que ellos vivían. Por lo tanto, la interpretación de ellos de los postreros días era precisamente desde el momento en que el Señor Jesucristo ascendió, ojalá que vuelva hoy día. Por lo tanto, efectivamente, si tú tomas este texto de Daniel y lo abres, lo interpretas, te vas a dar cuenta que efectivamente desde los tiempos de la iglesia, de cuando es derramado el Espíritu Santo hasta el momento, la ciencia ha crecido, la revelación ha sido, ¿verdad?, abierta, la palabra de Dios, ¿verdad?, está siendo expandida. Por lo tanto, aquel que toma el libro, que simbólicamente hablando de la Biblia, ¿verdad?, permítame la alegoría, el que toma la palabra del Señor, y no tan solo sino en el aspecto bíblico o espiritual, sino que también a través de los tiempos, ¿verdad?, en nuestro sistema, ¿verdad?, mundial, la ciencia ha crecido. Por lo tanto, todo eso calza precisamente con los postreros días. ¿Y los postreros días desde cuándo son? Desde que comienza la iglesia hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén. Ahí está contestada esa pregunta, creo que abundante. La hermana Alicia dice, tremenda enseñanza. Nos está viendo el pastor Miguel Jiménez de San Rafael. Un abrazo al pastor. Germán Becerra le dice, abrazo mi pastor, qué gusto verlo. Germán, ¿se acuerda de Germán, verdad? Un abrazo a Germán. Buenas tardes de Mendoza, Dios lo bendiga a todos los que han estado escuchando esta transmisión. Creo que hemos aprendido de una forma abundante. ¿Se va a volver a repetir, pastor? Me está comprometiendo el día, así que no puedo decir que no.
Es una buena técnica. Ha sido un hermoso momento el que hemos pasado, la audiencia se ha edificado, creo que es tiempo en donde la palabra tiene que correr de esta forma. Si no se puede mediante iglesia y mediante las cosas que hemos tenido antes, esto es una herramienta para que la palabra corra. Así que está invitado nuevamente, pastor. De todas maneras, a ver, ya coordinémonos, vemos algún otro tema, no sé, homilética, no sé, lo que me permita mi conocimiento. Tampoco soy un gran experto al respecto, pero Hay algo aquí que estoy dijo usted, dispuesto. pastor, hoy que bueno, que a mí también lo he escuchado desde otros pastores que dijo, no tengo la verdad absoluta, pero esto es lo que enseño y lo que he interpretado. Así que me pareció que ha hecho un hermoso trabajo en el día de hoy, nos ha edificado muy bien con respecto a... Acá mire, se unió el pastor Tito Germán, el pastor Juan David, también está viéndolo. Saludos al pastor Juan David, que el lunes estuvo con nosotros también hablándolo ahí un poco de escatología. Es Bueno, un capo, sí, Juan David. son muy amigos de ustedes dos. He estado viendo fotos Ay, de ahí en su muro donde sale usted a caballito de él. Qué capo, qué capo. Esas amistades son muy valoradas. sí, sí, lo quiero mucho, Juan David. Dios le bendiga mucho a los pastores que nos están viendo. Y bueno, pastor, no le quito más de su tiempo. Jesús Frede dice de Mendoza, amén, bendiciones, muy buena la enseñanza. Gracias, hermano Jesús, por verlos desde Mendoza. A todos los que puedan compartir esta transmisión y este video, que les sea de edificación para todos, que la palabra pueda correr y el conocimiento pueda correr. Pastor, le mando un fuerte abrazo de Argentina. Salúdenos. Bueno, un cariñoso abrazo también a todos los hermanos que estuvieron conectados, a ti, Abel, gracias por invitarme, ¿verdad? Para mí honrado, de verdad. Insisto en que la presentación fue muy abundante, espero haber, ¿verdad? Caído, ¿verdad? Ahí en esa, y haber dado Siempre, la talla siempre. para... Acá el pastor Juan David lo está saludando. Saludos al capo Jorge Pino Valenzuela. Dice. No. Él es el cabo. Y un cariñoso saludo, ¿verdad? A todos los hermanos que estuvieron conectados, a todos los que van a ver esto, ¿verdad? Compártanlo. Es importantísimo que muchos más puedan ser bendecidos y puedan precisamente tomar, ¿verdad? De esto y ser edificados. Nada, pues, excelente lo que estáis haciendo, Abel. Muchas gracias. Honrado y obviamente que se repita. Amén, pastor. Un privilegio, pastor. Acá dice nuestra hermana Karina. Bueno, pastor, muchas gracias, agradecido por su tiempo. Sé que usted tiene una vida, tiene una familia, pero agradezco al Señor porque le ha dado el tiempo para poder compartir con nosotros. Mi hermana Judith López los saluda, saludos mis hermanos, muy linda enseñanza, Dios lo bendiga mucho. Gracias a la audiencia que ha estado conectada. Bueno, pastor, lo despido, no le quito más de su tiempo. Muchas gracias de corazón, ha sido un privilegio y un honor poder tenerlo en mi canal. El honor es mío y etiquétame, no te olvides. Ven, pastor, ahora ya se lo comparto. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Agradezco nuevamente a toda la audiencia que se ha hecho presente con sus comentarios, con sus preguntas. Qué bueno es saber que hay una audiencia que nos está escuchando. Estamos aprendiendo más de la palabra del Señor, de las diferentes disciplinas para poder perfeccionarnos en el conocimiento. Agradezco al Señor por la vida de nuestro pastor Pino. Dios lo usa grandemente. Sé que el Señor nos ha bendecido con su palabra. El Señor la ha usado. Así que Dios le bendiga, querida audiencia. Mañana estamos aquí con el tema apologética, un tema que me encanta, es uno de los temas primordiales también de la iglesia, cómo se movía en sus tiempos, así que creo que va a ser de mucha bendición. Desde ya, muchas gracias, Luis Arauna, Dios te bendiga, a todos los que se están recién también conectando, un fuerte abrazo a la audiencia de Hacer Palabras y Hechos, Dios lo bendiga grandemente, estén atentos a mi canal, dentro de poco voy a sacar una versión que se llama Exapla. Es desconocida quizás para muchos o conocida para otros, pero yo sé que será una gran bendición para todos. Bendiciones.